Buenas tardes, vamos a iniciar con una oración. Padre bondadoso, gracias te damos ahora por este tiempo de escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, inquirir tu voluntad, ser hacedores, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que lo que se va a exponer, Señor, no son simples palabras, sino lo que tú has dejado a tu pueblo. Permite, Señor, que aún en mi debilidad tú seas glorificado y honrado. Guíanos ahora en esta tarde, te lo pedimos, oh Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy, nuestro texto sería Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 12. Los invito a abrir sus Biblias. De antemano pido disculpas porque estaba un poquito mal de la garganta. Por un consejo de un hermano, vamos a leer el texto primero y después voy a dar la introducción para que podamos tener en mente de lo que estoy hablando en la introducción. El texto dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El pasaje de Santiago nos recuerda que las pruebas son parte indispensable de la vida cristiana. No son interrupciones en el camino, sino instrumentos formativos del Señor para hacernos madurar. Sin embargo, junto con ellas aparecen las tentaciones, que buscan distorsionar nuestra percepción de Dios, del pecado y de nosotros mismos. Citando a Sinclair Ferguson, enfatiza que la tentación avanza con poder cuando logra primero distorsionar nuestra visión del carácter de Dios. Cuando comenzamos a sospechar de Él, inmediatamente nos inclinamos a confiar en nuestros deseos y placeres. Con base a eso, Santiago nos presenta un flujo: perseverancia, tentación, pecado, advertencia, bondad de Dios y regeneración. Tengo la tendencia a escuchar muchas biografías y se me quedan siempre como muy grabadas en la mente. Mi esposa sabe eso porque siempre en algún momento digo, y yo escuché la biografía de, he citado muchas biografías, pero digamos, de hombres tal vez no creyentes, sino hombres que han hecho cosas malas. De hecho, siempre cuento a mi esposa que recuerdo que cuando tenía 12 años en la escuela me habían presentado una biografía de uno de los violadores más grandes de Estados Unidos. Y no sé por qué nunca se me quitó de la mente. Siempre la tuve muy presente. Así sucesivamente he escuchado otras biografías, como hay otra es del Hombre de Hierro, que era uno de los asesinos más grandes. Basado en esto, hace poco estaba leyendo un artículo de un actor de Hollywood que se llama Danny Trejo. Probablemente en algún momento lo han escuchado o lo han visto en una película. Es el típico mexicano que siempre actúa de forma violenta. Él cuenta en su libro que antes de él ser actor, él estuvo muy consumido en delitos y él fue arrestado.
Estando en la cárcel, él cuenta el testimonio de que conoció a un hombre llamado Charles Manson. Dice que él lo compara de esta manera. Lo que le llamó la atención en su relato es que describe a un hombre pequeño, delgado, pobre y profundamente dañado. Tan necesitado que usaba un simple cordón como cinturón, porque no podía comprar uno. No parecía peligroso, nos dice Dani. Más bien transmitía la imagen de alguien frágil, vulnerable, casi un desecho social. Otros presos intentaban aprovecharse de él, precisamente por esa apariencia. Sin embargo, aquel hombre tenía una capacidad inquietante. Sabía leer el dolor ajeno y ejercer una fuerte influencia sobre los demás. Con palabras suaves, con calma, con una voz aparentemente inofensiva, lograba sugestionar a quienes lo rodeaban. Sobre su vida se ha hablado mucho de Manson. No sé si en algún momento han escuchado de él. Se dice que es un niño que fue nacido de una mujer que era prostituta y que vivió una vida muy dura porque estuvo en diferentes orfanatos. Años después, este mismo hombre lideró para matar a más de 7 personas. Además de cometer varios robos a mano armada, manipuló y asesinó brutalmente. Hechos que sucedieron en Estados Unidos, dejando muerte y destrucción a su paso. Un dolor irreparable. Y desde entonces muchos analistas han insistido en explicar principalmente que esos actos están reflexionados en la forma dura que tuvo que existir, un abandono, un abuso, marginación, y todo eso es real. Nadie niega que su historia personal estuvo marcada por sufrimiento y miseria. Pero aquí surge una pregunta que la Escritura no nos permite esquivar. ¿El sufrimiento explica el pecado o lo excusa? Porque si el ser humano deja de ser responsable por sus actos cuando ha sido suficientemente herido, entonces el pecado ya no es rebelión contra Dios, sino solo una reacción inevitable de nuestras consecuencias. Pero la Biblia jamás habla así. Reconoce el dolor humano, sí, pero nunca transfiere la culpa de las tentaciones del corazón. ¿Por qué les explico esto? Muchas veces, y en especial con este texto que vamos a arrancar el día de hoy, tenemos la tendencia a excusar nuestras acciones. A veces, cuando hablamos de nuestro propio pecado, tratamos de justificarlo, tratamos de buscar cómo hacernos a entender a nosotros mismos inocentes. Es que esa mujer pasó por ahí. Ella fue de tentación para mí. O alguien me ofreció la droga. Yo no lo quería, pero estaba ahí. Es fácil para el ser humano tratar de excusar su pecado. Y cuando vemos en las noticias muchos de estos hombres asesinos y violadores, el periodismo siempre trata de buscar la parte humana para identificarnos con ellos y hacernos pensar que en el fondo eran hombres buenos. Pero el Señor no lo relaciona de esa manera. Nos hace entender que del corazón nacen malos pensamientos y somos nosotros los únicos causantes del pecado. Basado en esto, ahora sí queremos arrancar con este texto. El versículo 12 nos inicia diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primero debemos aclarar las diferencias. Prueba y tentación. La prueba es igual a que Dios quiere cumplir un propósito para fortalecer nuestra vida cristiana, hacernos madurar. La tentación tiene un propósito maligno: destruir y alejarnos de la presencia de Dios. La palabra resistir que nos está indicando el texto indica que la prueba produce una fe profunda, auténtica. En el mundo antiguo, los metales se someten al fuego para comprobar si son genuinos o no. No sé si recuerdan la referencia que les había hablado anteriormente. Santiago está diciendo que las pruebas revelan la autenticidad del creyente.
Esto hace mucho eco cuando les mencioné que las pruebas son semejantes a ese metal que debe ser martillado para mejorar su dureza. En este caso ahora es semejante que el metal duradero se somete al fuego para probar su fortaleza. Quiere decir entonces, cuando el texto nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, nos está diciendo que bienaventurado el hombre que después de la tentación ha sido probado y es aceptado delante de Dios. Ignacio de Antioquía exhortaba a soportar y vencer las pruebas como un sello de autenticidad cristiana, el camino del martirio que todo cristiano debe enfrentar para ser probado. La corona de vida no es una metáfora vacía. Conecta con la victoria en los juegos ístmicos, que son los que se competían en el mundo antiguo. Cuando Roma hacía ciertos juegos, siempre se prometía una corona. En este caso, nos están prometiendo algo mucho mejor, la corona de vida. Aquí la motivación no es meramente moral, sino profundamente relacional y espiritual. Es para los que le aman. La raíz de la perseverancia no es la fuerza de voluntad, sino el amor genuino por Dios. Estas pruebas no solo producen carácter, sino también madurez espiritual. Y cuando llega el momento en que Dios nos llama a dejar este mundo y estar eternamente con Él, llevamos con nosotros el carácter maduro en el cual nos ha preparado. Recibimos la corona de vida, la corona hecha de la sustancia misma de la gloria del Padre. El creyente persevera no mirando su capacidad, sino mirando la corona prometida. Santiago especifica que la corona es para los que le aman, subrayando que la perseverancia cristiana no se sustenta en la mera disciplina, sino en un afecto santo por Dios. El amor a Dios ordena nuestros deseos, eleva nuestras prioridades y sostiene nuestra voluntad cuando el dolor está presionando nuestras vidas y cuando la tentación empieza a atraernos. El temor produce reverencia. La vergüenza puede frenar algunos impulsos momentáneos, pero solo el amor genuino por Dios, nacido de contemplar su presencia y su bondad, es lo que hace que seamos fidedignos a Él. Produce una obediencia estable y alegre en el Señor. Quien ama, persevera, porque valora más al Señor que cualquier otra seducción que este mundo pueda ofrecer. Ese amor se cultiva en los medios de gracia, contemplando a Cristo en la oración, en la palabra, en la comunión de los santos. Así la corona no es una recompensa por un voluntarianismo, sino por amor probado, que todo lo sufre, que todo lo espera, porque ha aprendido a ver a Dios como el mejor bien supremo. Ahora bien, si no creemos que Dios es generoso, un Dios que da abundantemente y sin reproche, si no pensamos que Dios es así, entonces es muy probable que tampoco le amemos. Tal vez lo respetamos, tal vez tenemos un cierto temor al infierno, pero eso no es un amor verdadero. Incluso podríamos llegar a culparlo por nuestras tentaciones. Pero si es tan gloriosa esta promesa, ¿por qué caemos? ¿Por qué fallamos? Santiago nos lleva al punto más profundo. Y definitivamente es algo que la Escritura continuamente nos dice: el corazón. El versículo 13 y 14 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido.
El texto es sumamente claro. Un escritor decía, cuando una persona viene a mí con estas palabras, no sé cómo, o no sé qué estaba pasando, o no sé qué me pasó. Decía que cada vez que escuchas esas palabras, te preparas para el dolor más profundo y abrumador. Y la decepción de que alguien a quien conoces, a quien amas, ha caído espiritualmente. En cierto modo, lo triste de nuestras vidas es que buscamos ayuda cuando ya es demasiado tarde, cuando ya se ha pasado. Y ahora lidiamos con las consecuencias de nuestros actos. Y cuando nos damos cuenta, cuando todo se ha caído, cuando sentimos que estamos en el hoyo más profundo, es que realmente entendemos que hemos sido engañados. Hemos sido engañados por el pecado. Hemos sido dejados y nos hemos dejado seducir. El término apareitos es no tentado. Tiene un prefijo de negación. Quiere decir que Dios es incapaz de ser tentado. Su santidad es absoluta. Es imposible de ninguna manera que Dios tenga mal en sí mismo. Por tanto, atribuir la tentación a Dios es un acto de ignorancia. Es simplemente una persona que no entiende el carácter de Dios. Santiago nos advierte que no debemos culpar a Dios por las tentaciones. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Cuando pensamos que Dios está detrás de una tentación, estamos interpretando incorrectamente el carácter de Dios y lo que realmente está sucediendo. Porque de la perspectiva divina, la prueba no es una incitación al mal, sino una oportunidad para resistir y crecer. Existen dos verbos griegos aquí claves: atraído y seducido. Se tomaban del ámbito de la caza y la pesca. La tentación funciona como un cebo que nos atrae, diseñado para sacar al creyente de su refugio espiritual. Santiago insiste en que Dios no es el responsable del mal. El mal entró al mundo por el pecado del hombre. Adán y Eva son los transgresores de la ley. Por lo tanto, los responsables de permitir el ingreso del pecado, no Dios. En el estado original de inocencia que tenía Adán, Dios lo creó de esa manera, recto, puro, sin pecado. A diferencia de nosotros, él era inocente completamente. Su voluntad decidió inclinarse al mal. No tenía corrupción interna. No había concupiscencia, no como nosotros hoy en día. Por lo tanto, cuando Adán y Eva pecaron, no lo hicieron por coacción divina, ni por necesidad interna, sino por un acto voluntario. Es decir, ellos decidieron pecar voluntariamente contra Dios. Dios no infligió en ellos. Ni el plan de Dios era que ellos quisieran pecar. Ellos lo decidieron por su propia voluntad. En el libre albedrío, en la creación, no significa autonomía absoluta ni neutralidad moral, pero sí significa que el hombre poseía la capacidad de escoger libremente obedecer a Dios. En otras palabras, tenía la capacidad de no pecar, posse no peccare, y la capacidad de pecar, posse peccare. Él decidió pecar. En este pensamiento, la serpiente tentó externamente, pero el acto de tomar el fruto fue voluntario y consciente. El hombre fue moralmente responsable de lo que hizo. Si no hubiese sido así, no hubiese existido un castigo para el hombre. La confesión, el capítulo 9 que nos habla del libre albedrío,
afirma que en ese estado el hombre tenía libertad y poder para querer y hacer aquello que es bueno y agradable a Dios, pero también la posibilidad de caer en el estado opuesto. Y el hombre decidió hacer eso. Es decir, la causa del pecado no está en Dios, ni en el defecto de la creación, sino en la elección libre de Adán y Eva, quienes decidieron confiar en la palabra de la serpiente antes que en la palabra de su creador. Su pecado fue un acto voluntario, no forzado, y por esa razón la culpa recae enteramente en ellos, no en la serpiente. Sin menguar la soberanía divina ni comprometer la santidad de Dios. Quiere decir esto, que Adán y Eva decidieron pecar, pero en ningún momento en esa decisión fue comprometida la santidad de Dios, ni su carácter puro y santo, sino que al darse el Señor la libertad o el libre albedrío, el hombre decidió por su propia causa pecar y caer delante de Dios. No fue inocente, no fue, es que la serpiente me susurró también que fue que yo caí, como Eva lo trató de plantar. Y vea que fue el acto que hizo el hombre. Cuando Dios se presenta ante Adán y Eva y les pregunta, ¿quién fue el que pecó? Eva primero dice, es que fue la serpiente la que me tentó. Y Adán dijo, esta fue la mujer que tú me diste. Todos excusándose para buscar quién era el culpable, cuando no entendieron que el culpable era su propio corazón, que permitió que la seducción, ese cebo de la tentación, los dejara ser tentados y fallaron. Después de la caída, la naturaleza humana quedó corrompida y nuestra voluntad quedó inclinada al mal, pero sigue siendo nuestro corazón el que voluntariamente decide pecar. La santidad absoluta de Dios implica que Él no obra mal ni participa del mal. Su naturaleza es luz sin tinieblas, por lo que no puede ser tentado por el mal, ni tampoco puede tentar a nadie. Citando la confesión, nos dice, Dios ordena y gobierna todas las cosas, pero ni es autor de pecado, ni puede aprobarlo. En cambio, el origen de la tentación y del pecado se halla en el corazón del hombre caído. Nadie debe atribuir su tentación a Dios, porque Dios no tiene mal en sí mismo y no induce al pecado. Más bien, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia lo arrastra, lo seduce, mostrando que el proceso del pecado brota en los deseos desordenados internos y culmina en actos culpables externos. Así la providencia divina gobierna todas las cosas sin contaminarse. Dios puede probar y purificar la fe, pero jamás incitar al mal. Dios no desea incitar al hombre a pecar ni a fallar contra él. Por eso cuando enfrentamos tentaciones, no debemos culpar a Dios, más bien debemos reconocer la realidad de nuestros deseos pecaminosos, la influencia del enemigo y nuestra necesidad de depender del Señor y resistir a esto. El creyente debe aprender a identificar cuáles son los deseos internos que se convierten en cebos y discernirnos vigilantemente. Ahora sabemos de dónde viene el pecado. No viene de Dios, no viene de algo externo a nosotros, sino de nuestro propio corazón. Y Santiago nos avanza a explicar cómo avanza la tentación. Nos dice,
Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Santiago presenta un proceso gradual. El pecado comienza en la imaginación, pasa al afecto, luego al consentimiento y finalmente a la acción. Concebir, dar luz, producir, son verbos que deliberadamente son progresivos. Es un acto que va progresando continuamente. La imagen muestra que el pecado rara vez es impulsivo. Aquí vamos a desmentir otra gran verdad que muchas personas piensan, que cuando usted ha pecado, fue un acto que sucedió impulsivamente, sin que yo supiera que iba a pasar. Santiago nos está diciendo que ese acto no sucede de esa manera, sino que es un acto progresivo, que va avanzando poco a poco hasta ser consumado en un acto. Santiago describe la secuencia espiritual. El deseo desordenado, cuando se alimenta y se le da espacio, concibe y da luz al pecado. Y el pecado, cuando ha crecido y se ha hecho maduro, finalmente produce muerte. El deseo no es solo una inclinación, es un impulso interior. Si no se somete a Dios, nos arrastra y nos seduce. La concepción del pecado es cuando el deseo se une a nuestra voluntad. Ya no solamente hemos pensado en eso, sino que ahora se ha unido a nuestra voluntad y deseamos hacer lo malo. Lo planeamos. El pecado empieza a madurar en nuestro corazón, se sostiene y al no confesarlo se fortalece. Y el resultado es la consecuencia de la separación ante Dios. Arruina relaciones, roba el gozo espiritual y si persevera sin arrepentimiento, conduce a la muerte eterna. Bajo este análisis, entonces desmentimos dos afirmaciones que existen. La primera, ya la demostramos en los capítulos anteriores. La influencia del pecado solo viene del corazón humano. La segunda es que el pecado no nace impulsivamente, sino que es algo que se gesta en el corazón. Por lo tanto, la práctica de la mortificación se vuelve indispensable en la vida del creyente. La separación a Dios, la inclinación de nuestro corazón siempre va a producir afinidad con el pecado. Ya estamos influenciados por el pecado. Al cargar con el pecado de Adán y Eva, hay una influencia en nosotros de deseos, querer hacer el mal. Y Dios nos anima a mortificar nuestro deseo antes de que este deseo se convierta en un pecado consumado. La enseñanza de Santiago es práctica. Corte el proceso de raíz. No espere a luchar contra el pecado. Trate el deseo apenas aparezca, llevando su mente y su corazón a la obediencia genuina de Dios, para que el Espíritu Santo domine sus propios deseos. Él nos ha dado un fruto de dominio propio. Ejerzamos correctamente esos dones. Ante el proceso de ese pecado, Santiago nos advierte con urgencia. Amados hermanos míos, no erréis. El autoengaño es uno de los temas más recurrentes en Santiago. Aquí advierte contra dos errores: atribuir el mal a Dios y dudar de su bondad. Santiago posiciona este verso como un puente entre lo que ha estado diciendo y lo que va a decir a continuación. Es interesante que este verso, el 16, nos dice: no erráis. Santiago nos advierte con firmeza: no se engañen. Su llamado es directo.
Porque muchos creyentes pueden confundirse y pensar que Dios es responsable del mal que les ocurre o de sus circunstancias difíciles. Pero Santiago deja claro que el engaño espiritual comienza cuando interpretamos mal el conocimiento y el carácter de Dios. El primer paso para evitar el engaño es conocer quién es Dios en realidad. Él es completamente bueno, perfecto y justo. No hay maldad en Él, ni sombra de intención malicia en Él. Por eso, cuando enfrentamos tentaciones o pruebas, debemos cuidarnos de simplemente atribuirle a Dios y que de Él provienen los malos deseos. La advertencia también implica esta alerta. El corazón humano es propenso a justificarse o a culpar a otros a causa del pecado. Por eso Santiago nos llama a mantener la mente clara, el discernimiento activo, para no torcer la verdad de Dios. No erréis. En resumen, Santiago dice: no se engañe respecto a Dios ni respecto de usted mismo. Es muy simple cuando vemos el texto de esta manera. Santiago nos ha dicho anteriormente, entonces, aquí hay dos verdades importantes. Dios no te va a incitar al pecado, ni hay pecado en él. Y la otra verdad importante es: el pecado nace en usted, en su corazón. Por eso es interesante ver este versículo en esta conexión. Él viene y dice: no erréis. Esas son las dos verdades que usted necesita entender ante la tentación. Su corazón es malo, el de Dios no. Muchas caídas espirituales ocurren porque el creyente cree en la mentira sobre Dios y sobre sí mismo. Nuevamente, cuando leemos el texto en la creación de Adán y Eva, ¿qué fue lo que le susurró la serpiente a Eva? Ya ellos sabían qué era lo que Dios había dicho. La ley fue clara: no coman del árbol del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que dijo la serpiente? Una mentira, un engaño. Entonces sucedieron los dos actos que Santiago nos advierte: creernos que nuestro corazón no es malvado y creer que Dios sí puede ser malvado. Y esos son los dos actos que Santiago está advirtiendo. No podemos cometer. No podemos pensar que hay mal en Dios y no puede usted pensar que no hay mal en usted. Si usted no entiende estas dos verdades, el pecado va a empezar a tomar control en su corazón. ¿Cómo combatir este engaño? Nos dice Santiago en el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Cuando esto nos recuerda que Dios es la fuente absoluta de todo lo bueno. Cuando una persona afirma de alguna manera que hay algo bueno en él, simplemente se está engañando. Lo único bueno que usted y yo podemos tener viene de lo alto. No viene de nuestra capacidad, sino de Dios. Dios es descrito como el Padre de las luces. Esto nos hace pensar en Dios como ese creador del sol. Cuando leemos en Génesis que Dios creó la luz, ¿qué es lo que dice a continuación? Y separó la luz de las tinieblas. Él nos está haciendo referencia que en Él no hay sombra ni oscuridad. Dios es absolutamente brillante. Él nos representa
como esa lumbrera que alumbra todo. Su bondad no depende de circunstancias, épocas o estados, es absoluta. A diferencia de los astros en el cielo que cambian, se mueven y se proyectan, Dios no cambia jamás. Él no fluctúa, Él no cambia de ánimo ni de emociones, no evoluciona ni se disminuye. Su carácter es siempre el mismo, bueno, santo, sabio y perfecto. Santiago quiere que entendamos que si algo es verdaderamente bueno, proviene de Dios. Él no envía maldad, confusión o tentación. Lo que viene de Él siempre produce vida, crecimiento, consuelo, dirección y bendición. Por eso recordar esta verdad nos guarda del engaño. Cuando reconocemos que Dios es la fuente de todo bien, aprendemos a confiar en su carácter infinitamente. Cuando atravesamos las pruebas, nada en Él oscurece ante nuestros ojos. Es una luz firme, constante, inmutable. El texto también nos dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La confesión afirma que Dios es el mismo sin mudanza ni variación. Esto sostiene la providencia. Si Dios es inmutable, sus dones también son buenos y suficientes. Esto nos hace eco en Éxodo 3:14, donde nos dice, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envía a vosotros. La expresión yo soy el que soy representa la absoluta bondad de Dios. Dios es en sí mismo. Dios depende solo de sí mismo. Dios no tiene causa, no puede ser modificado por nada externo. Por lo tanto, Éxodo 3:14, en donde se deduce que Dios es todo lo que es. No se le puede agregar más, no se le puede quitar nada. Él no está hecho de varias partes como nosotros. Él es lo que es, absoluto, perfecto. Y no hay nada que pueda ser influenciado en Él. Eso es lo que nos dice Santiago. No hay variación en Él. Nos refuerza lo que dice Santiago en el verso 13. Santiago afirma la doctrina de la impasibilidad de Dios, en el cual no hay mudanza ni variación en Él. Santiago nos dice a los creyentes, debe entender al Dios que dice amar, para que comprenda mejor el pecado de su corazón. Cuando se enfrenta a una tentación, cuando está enfrentando una seducción al pecado, una de las cosas que pasa continuamente es que distorsionamos la verdad acerca de Dios por el engaño de Satanás y el engaño de nuestro propio corazón. Reconocer la bondad de Dios, reconocer que Dios no cambia, nos permite entender que Él es todo bueno y perfecto y que podemos confiar absolutamente en Él. Si Él nos ha dicho algo en su palabra, debemos refugiarnos en ello. Y si Dios es tan bueno, ¿cuál es la mayor muestra de su bondad? Santiago lo explica. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este verso muestra la cúspide, o lo más alto de este pasaje. El nuevo nacimiento no es producto del esfuerzo humano, sino de la voluntad soberana de Dios. La palabra de verdad es el evangelio, el que produce en nosotros y germina el acto bueno y correcto. Dice que somos primicias, significa que somos el comienzo de su nueva creación. Eso es lo que dice el Señor de nosotros. Somos sus primicias.
Somos el producto inicial de ese evangelio. En su voluntad soberana, llena de bondad, nos dio vida por medio de la palabra de verdad. No fue un acto accidental, ni un proceso humano. Fue una obra directa y deliberada de Dios. Él decidió llamarnos, regenerarnos y hacernos nacer espiritualmente. Este acto del nuevo nacimiento tiene un propósito: que seamos esas primicias. En el Antiguo Testamento las primicias eran la primera y mejor parte de la cosecha, consagrada a Dios. De la misma manera, el creyente hemos sido convertidos en esas primicias de la creación. Dios está formando. Somos evidencia viva de ese poder de la gracia, y es el inicio de la renovación total que vendrá con Cristo. Santiago nos está mostrando que nuestra salvación no solo es un regalo inmerecido, sino también una responsabilidad: vivir como aquellos que pertenecen a Dios, como sus primicias, como los primeros frutos de su obra redentora. Esto nos llama a reflejar su carácter, a caminar en obediencia y mostrar al mundo la realidad del nuevo nacimiento. El creyente no lucha por santidad para nacer de nuevo, sino porque ya fue regenerado. Vive desde esa nueva identidad, entendiendo a Dios y entendiendo que la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas hace que podamos poder mortificar el pecado. Santiago nos está presentando un recorrido transformador: perseverar, discernir, mortificar, reconocer, adorar y vivir para Él. Este pasaje no solo informa la manera y el carácter de Dios, sino que nos enseña que la palabra nos debe hacer humildes. Es por ella por la cual tenemos vida. La culminación de la bondad del Padre de las luces es su Hijo, Jesucristo. En Él contemplamos el don perfecto, el que resistió toda tentación y venció donde Adán cayó, el que amó al Padre hasta la muerte y por cuyo evangelio somos engendrados a una nueva vida. Cristo es la luz sin sombra, la dádiva suprema que desciende de lo alto para hacernos hijos. Mirar a Cristo no es un adorno devocional, es una estrategia espiritual para perseverar, porque vemos en Él tanto el modelo de obediencia como el mediador eficaz. Él nos concede el Espíritu que ordena nuestros pensamientos y nuestra actitud. Es el Espíritu Santo el que nos permite a nosotros poder mortificar el pecado y el deseo pecaminoso de nuestro corazón. La corona de vida no es un objeto aislado, ni un trofeo individual. Es la metáfora de la vida eterna en comunión y en gloria con el Padre. El descanso en Él es la participación de su reino. La corona de vida nos debe traer esa esperanza. Bienaventurado, nos dice al principio el capítulo 12. Bienaventurado porque recibirá la corona de vida. Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Por lo tanto, hermanos, Santiago nos está diciendo algo muy simple. Entendamos a Dios. Entendamos nuestro corazón. Eso nos hará huir de la tentación, del pecado, y nos dará una recompensa.
la corona de vida. Esa es la mayor esperanza que debemos tener. No podemos dejar seguir siendo influenciados por el pecado. No podemos dejar que seamos seducidos y que ese cebo se siga presentando día tras día en nosotros, sino a aprender a reconocer desde ya ese cebo que está presentándose en nuestras vidas y no permitir que eso llegue a ser consumido en el pecado. Hay muchas verdades en este texto, nos está diciendo, pero quisiera realmente que puedan remarcar estas. 1, su corazón es el que se inclina siempre al pecado. 2, usted no peca espontáneamente, no se engañe. Usted ha consumido el pecado y ha dejado que él sea consumido en su corazón de antemano. Usted dejó que esa seducción empezara a formar y a fortalecer en su corazón. Y usted consumió en un pecado. Pero él no fue esporádicamente. No fue un impulso momentáneo. Usted lo venía trayendo desde hace mucho tiempo. Pero recuerde, en él hay esperanza. Cuando usted pueda recordar siempre quién es Dios y sus promesas, va a poder enfrentar la tentación. Y recuerde, hay una corona de vida esperando. Vamos a orar. Señor Dios, nos presentamos ante ti, Señor, entendiendo que muchas veces nos dejamos engañar y seducir. Hemos sido engañados por el enemigo, pero principalmente hemos sido engañados por nuestro propio corazón, al pensar que no hay maldad en nosotros y erróneamente pensar que hay maldad en ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a mortificar el pecado correctamente, a entender y reconocer la tentación de antemano y a acudir, Señor, a ti. Buscar, Señor, en ti el sostén, sabiendo que en ti no hay mudanza ni variación, que eres perfecto y que podemos confiar en ti, porque tú eres la luz en medio de las tinieblas. Y por tu luz, Señor, podemos mortificar hoy nuestro pecado. Y sabemos, Señor, como hay una promesa acá, que recibiremos la corona de vida. Ayúdanos, Señor, en esta tarea y permítenos, Señor, un día poder recibir esa corona de vida ante tu presencia. Lo rogamos en tu nombre, oh Dios. Amén y amén. Están despedidos, hermanos.